Bienvenidos a Físico-Química 2025. En esta parte vamos a ver cinética química aplicada a los alimentos. ¿Por qué es importante conocer cinética química para la tecnología de los alimentos? La cinética involucra el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y sus mecanismos, y es muy importante conocerla en los alimentos porque nos ayudan a optimizar el procesamiento térmico. Por ejemplo, en la cocción de geles proteicos, por ejemplo una hamburguesa, nos permite ajustar el tiempo para lograr la firmeza ideal sin sobrecalentar. También se puede mejorar la textura y el sabor, por ejemplo, en la fermentación del yogur, hay que conocer la cinética para controlar el tiempo, para alcanzar el pH óptimo y la textura más cremosa, para reducir el consumo energético en el secado de frutas, aplicando curvas eficientes de temperatura-tiempo que preserven la calidad, para predecir la vida útil si tengo un alimento que es fácil de oxidar, por ejemplo, modelar el deterioro para definir una fecha de caducidad precisa, y a la vez también es muy utilizada en lo que llamamos la inocuidad alimentaria. Por ejemplo, conocer cuál es el tratamiento térmico que se le debe dar a un alimento para inactivar algún patógeno. Vamos a contar que hay en general en los alimentos tres tipos de reacciones que ocurren porque los alimentos son extremadamente complejos y modelizarlos a veces es un poco engorroso. La primer tipo de reacción es una reacción unimolecular. Es aquella que involucra la transformación de una molécula única en productos, lo que nosotros llamamos una degradación. Por ejemplo, la degradación de la vitamina C en los jugos vegetales. Acá les dejo otros ejemplos más que ustedes pueden mirar. Otro tipo de reacciones es que tenemos dos moléculas que interaccionan entre ellos para obtenerse productos. Por ejemplo, la reacción de Maillard, que tiene que ver con el empardeamiento, es la reacción entre un aminoácido y un azúcar para dar productos de empardeamiento. O lo que se utiliza en la clarificación del vino blanco, que es la incorporación de caseína, que junto con los taninos del vino van a precipitar y van a clarificar el vino. Bueno, también les dejo otras reacciones para que ustedes puedan ver. Y por último, es justamente las reacciones de equilibrio, donde justamente tenemos un producto que se convierte en otro, por ejemplo, el equilibrio ácido-base en la disociación de ácido láctico en yogur, o por ejemplo, el dióxido de carbono que está disuelto o está en forma de gas en las bebidas carbonatadas. Pero ahora nos vamos a la parte de las ecuaciones. Entonces, como habíamos dicho, la cinética implicaba el estudio de las velocidades y mecanismos de las reacciones químicas. Acá nos encontramos con una reacción que A se convierte en B y lo que podemos decir que al comienzo tenemos mucho A y nada de B, pero cuando va transcurriendo el tiempo, A va disminuyendo su concentración y va aumentando la concentración de B. En un momento determinado, las concentraciones son invariantes, tanto de B como de A, y ahí decimos que llegamos al equilibrio químico, que ustedes pueden ver la clase de equilibrio químico. El grado de avance de la reacción en el equilibrio es igual a 0, o sea que no avanza la reacción con el tiempo. Y nosotros ahora lo que vamos a analizar es esta parte que es donde A se convierte hasta llegar a la concentración de equilibrio, por ejemplo, en esta reacción. ¿Recuerdan ustedes que también esto lo vimos en equilibrio químico, que el cambio de número de moles de un componente cualquiera era igual a su coeficiente estequiométrico por el diferencial del grado de avance de la reacción? Por ejemplo, si hubiese estado integrado, esta ecuación se hubiese convertido en lo siguiente. El número de moles del componente I era igual al número de moles en el estado inicial
más el coeficiente estequiométrico de esa especie multiplicada por el grado de avance. Pero bueno, como ahora nos interesa el tiempo o ver qué pasa en el tiempo, vamos a derivar ambos miembros de la expresión por el tiempo, entonces ponemos diferencial de t en los dos miembros de la igualdad, y lo que nosotros estamos reconociendo es que la velocidad de la reacción que llamamos R es el diferencial del grado de avance de la reacción con respecto al tiempo. Y ahora, si ustedes despejan nu sub i, lo que vamos a poner que R es igual a 1 sobre nu sub i, diferencial de n sub i sobre diferencial de t. Esta velocidad de la reacción la podemos expresar entonces de dos maneras diferentes, o como en el cambio de grado de avance con respecto al tiempo, o como el cambio de número de moles de ese componente con respecto al tiempo, pero dividido por su coeficiente estequiométrico. Y esto lo podemos aplicar tanto a los reactivos como a los productos, porque el grado de avance es de la reacción. Tenemos acá un ejemplo de una reacción de gases que se comportan, por ejemplo, como ideales. No importa. Entonces acá tenemos dos reactivos y un producto. Por lo tanto, si aplicamos la velocidad de la reacción, vamos a pensar entonces el pentóxido de dinitrógeno, que es un producto, va el coeficiente estequiométrico positivo y se va a escribir como el cambio del número de moles del pentóxido de dinitrógeno con respecto al tiempo. Ahora vamos a hacerlo con oxígeno y va a ser negativo porque era un reactivo, el cambio de número de moles del oxígeno con respecto al tiempo. Ahora le toca el dióxido de nitrógeno y vamos a hacer lo mismo con el dióxido de nitrógeno como menos un cuarto el cambio de número de moles del dióxido de nitrógeno con respecto al tiempo. Pero esta expresión de la velocidad es una propiedad extensiva porque habla de moles y ya sabemos que cuando hablamos de masa, de moles, estamos hablando de algo, es una propiedad de tipo extensiva. Vamos a analizar entonces como propiedad intensiva y para eso lo que vamos a cambiar es la letra R por velocidad, por la B, y vamos a dividir a esa expresión por el volumen total donde se está produciendo la reacción química. Por lo tanto, ahora el cambio de número de moles sobre el volumen es la concentración de esa especie. Por lo tanto, esta ecuación es la más utilizada que la anterior, que dice el volumen, la velocidad con que se produce la reacción es igual a 1 sobre el coeficiente estequiométrico, el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Y la forma de aplicar es exactamente la misma que había dicho antes. Sigamos. Ahora veamos un ejemplo porque hay veces como en una reacción como esta, donde se están involucrados los gases, hablar de concentración es un poco complicado o más difícil y por ahí es más fácil cuando se habla de gases poder medir la presión, porque para seguir la cinética de la reacción, es una reacción donde hay gases involucrados, como es en este caso que son todos gases, medirle la presión de la mezcla o la presión parcial de algunos de los gases es más simple para poder analizar la cinética. Y entonces simplemente lo que voy a hacer, por ejemplo, este es el acetaldehído, que es un gas. En vez de poner la concentración del acetaldehído, lo voy a escribir como la ecuación de los gases ideales, como los gases van a estar encerrados en un volumen. El volumen va a ser igual para todo, ¿no? En todas las condiciones de la reacción y lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar que esto, número de moles sobre volumen, es la concentración de realidad del acetaldehído y es igual a la presión parcial de A sobre RT. Como acá me dice que tengo que derivar la concentración, si yo derivo la concentración del acetaldehído, R y T son constantes, solo me queda derivar la presión parcial. Por eso lo puedo reemplazar directamente en la ecuación de velocidad con el cambio de la presión parcial del acetaldehído sobre RT diferencial de T. Como les decía, medirle el cambio de presión es una de las formas de seguir la cinética. Y esto es lo que nosotros llamamos un método físico para medir la cinética. También se puede ver un cambio en el volumen
O, por ejemplo, un cambio en el color, como se puede ver en la figura, o midiendo la absorbancia. Estos son todos métodos muy útiles para reacciones que son rápidas o que son muy complejas. O ver la terneza de un alimento también podría llegar a ser en el tiempo, ¿no? Podría ser un método físico. Y un método químico es mucho más emborroso porque representa que hay que detener la reacción y analizar la concentración. Una de las formas de detener la reacción es enfriando las muestras o añadiendo un reactivo que consuma uno de los componentes. Tras detener la reacción, se analiza en cada punto de tiempo la composición y se repite tiempo por tiempo hasta obtener el perfil cinético, ¿no? Esto requiere mucho más tiempo que los métodos físicos. Sigamos entonces, ya vimos cómo expresar la velocidad de una reacción. Ahora vamos a ver que hay otra manera también de expresarla, que es a través de la ley de velocidad. Para la mayoría de las reacciones homogéneas, se puede escribir una relación empírica entre las concentraciones de reactantes y la velocidad de una reacción química. Esta relación se conoce como ley de velocidad. Entonces, la velocidad es igual a una constante cinética multiplicada por la concentración de los reactantes. Y esta concentración de los reactantes está elevada a un número que vamos a llamarlo alfa y beta, que son justamente el orden de la reacción. Alfa va a ser el orden de la reacción con respecto al reactivo A y B y beta es el orden de la reacción con respecto al reactivo B. El orden global de la reacción es la suma de alfa más beta. La constante K, que justamente es una constante de velocidad, depende tanto de la presión como de la temperatura. Y los órdenes de la reacción indican la dependencia de la concentración de la velocidad de reacción. El orden de la reacción puede ser entero, puede ser 0 o puede ser un número fraccionario y no tiene ninguna relación con los coeficientes estequiométricos. Veamos un ejemplo y además algunos tips para poder rápidamente entender las unidades que tiene esta constante cinética. Bueno, tenemos orden de reacción, como habíamos dicho, 0, 1, 2, en este caso global 2 y global 3. Acá en este caso tenemos un solo reactivo, A, y en este tenemos dos reactivos, A y B, y en esta ecuación tenemos tres reactivos. Entonces, tenemos el orden para cada reactivo, por ejemplo, el A es de orden 1, para B es de orden 1, para C es de orden 1, y el orden global es 3. Pero miren ustedes, esta que es de orden 0, no depende de la concentración, la velocidad de la reacción directamente es igual a la constante cinética. La unidad de la constante cinética va a ser igual a la velocidad de la reacción, que es moles o molar, molar sobre segundo de la menos 1. Pero en este caso va a tener que tener las unidades para poder compensar con la concentración. Entonces será segundo a la menos 1. Y en este otro va a tener que compensar para eliminar uno de la concentración molar. Entonces va a ser molar a la menos 1, segundo a la menos 1 y así sucesivamente. Entonces, a veces en los problemas que se dan en los exámenes, se pone la constante cinética es tanto y nos dan la unidad. Y entonces ahí ya nos está dando explícitamente cuál es el orden global de la reacción. Y esto es muy interesante porque ya nos está dando un dato especial. Entonces, estas reacciones que se veían en los alimentos, pues una forma generalizada de poder expresarla, habíamos dicho que teníamos una reacción unimolecular. Entonces, en esos casos, la velocidad de la reacción es, en forma general, de orden 1 con respecto al reactivo A. Entonces, la velocidad de la reacción, que tiene que ver con la desaparición de la concentración de A con respecto al tiempo, es igual a la constante cinética por la concentración de A.
En la reacción bimolecular, que teníamos dos reactivos que vamos a hallar productos, la velocidad de la reacción, que era la desaparición de A con respecto al tiempo, o bien la desaparición de B con respecto al tiempo, estaba relacionada con una constante cinética con la concentración de A por la concentración de B, y ambas también de orden 1, pero el orden global de la reacción es 2. En la reacción reversible, donde A se transforma en B con una constante de velocidad para la reacción directa y otra constante de velocidad para la reacción inversa, la velocidad de la reacción va a estar expresada como la constante directa por la concentración de A menos la constante inversa por la concentración de beta, de B. Y si yo tengo una reacción reversible que se obtiene en dos productos, donde tenemos también una constante cinética de la reacción directa y una constante cinética de la reacción inversa, la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante directa por la concentración de A menos la constante inversa por la concentración de B por C. También todo de orden 1. Y miren ustedes por qué esto es así. No les expliqué y ahora les voy a explicar los dos juntos. Cuando la velocidad de la reacción es 0, lo que estamos es en la condición de equilibrio. Y en la condición de equilibrio, si va a quedar esto 0, se van a poder igualar va a poder pasar K directa por concentración de A para un miembro y va a quedar K inversa por la concentración de B y C en el otro. Y vamos a despejar, por ejemplo, la constante cinética directa va a ser igual a la constante cinética inversa, concentración de B por concentración de C sobre concentración de A, que simplemente es la constante de equilibrio termodinámico. Entonces, hay una relación entre ambas constantes cinéticas por la constante de equilibrio termodinámico. Bueno, vamos a ir a una reacción generalizada donde el coeficiente estequiométrico no lo conozco, entonces lo voy a expresar en forma general, que tengo un reactivo A que se va a transformar en productos. Por eso aparece el coeficiente estequiométrico, pero podríamos no ponerlo, no es necesario. Yo como para quise generalizar. Entonces, en una reacción puede ser de orden 0, de orden 1 y de orden 2. La diferencia está que si es de orden 0 no aparece la concentración de A, acá, de este lado, de este miembro. En este de orden 1 aparece acá y el orden 2 aparece acá. Como si bien es la degradación o la reacción del reactivo A, no le puse el valor negativo porque ya acá aparece el coeficiente estequiométrico de A, que para, si este fuese 1, sería menos 1, ¿no? Entonces ya lo tendríamos, lo quise ser generalizado. Y por lo tanto, si yo integro esta ecuación, la integral va a quedar la concentración del reactivo va a ser igual a la constante cinética por T más una constante de integración. Quiere decir que yo tendría que graficar la concentración de A en función del tiempo, voy a obtener una serie de puntos y lo que yo voy a poder determinar es el valor de la constante cinética conociendo la pendiente de la recta. Si eso me va a permitir, si obtengo una recta, quiere decir que es de orden 0. Otra serie de datos podrían ajustarse a este modelo, donde vamos a representar el logaritmo de la concentración de A en función de la temperatura, donde también se va a formar una recta, si esa recta, la pendiente, va a ser la constante cinética. Y la última posibilidad sería que graficara 1 sobre la concentración de A en función del tiempo y la recta también sería, en este caso, el ajuste, y ese ajuste lo tendría que si llegase a hacer una recta, me daría la constante cinética. Por lo tanto, son tres condiciones diferentes. Yo no sé con una serie de datos si la reacción va a ser de orden 0, de orden 1 o de orden 2 a priori.
Entonces, una de las formas más simples es graficar la concentración de A sobre T, logaritmo de A sobre T y 1 sobre la concentración de A sobre T, hallar la regresión en cada una de las tres curvas y el coeficiente de correlación más alto es aquel que corresponde al orden de la reacción. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un suero de leche en polvo que tiene un pardeamiento enzimático, no me dicen las unidades, pero me tabulan. Entonces, en días, cuando va pasando los días, las muestras que le están sucediendo, ¿no? Tenemos una muestra y la segunda muestra, en realidad en forma experimental, se trabaja por duplicados, triplicados o incluso hasta quintuplicados es posible, ¿no? Entonces tengo estos datos y yo quiero saber el orden de la reacción y el tiempo que va a tardar. Creo que el dato lo decía, que la reacción era de orden cero, ¿no? Pero si no lo supiese, yo tendría que graficar la concentración de A con función del tiempo, el logaritmo de la concentración de A en función del tiempo y 1 sobre la concentración de A en función del tiempo. Pero en este caso, como dicen que es de orden cero, ya sé la ecuación y ya sé cómo tengo que graficar. Entonces tengo estos datos, lo que hace es, al meter los datos en la curva, ya directamente toma el promedio entre 1,8 y 1,9, que son los primeros datos, los promedios de entre las muestras. Ya lo hace la curva con los programas, ya lo tienen así que no me tendría que preocupar por eso. Hallamos lo que se puede observar acá es que la pendiente es de tipo positiva, entonces podemos sacar la constante cinética acá directamente. La constante cinética entonces, que es la pendiente de la ecuación, yo acá tomé el nu sub A porque lo había dejado de la expresión anterior, pero como no lo sabemos podemos considerar que vale 1 directamente. Y como era la aparición del pardeamiento, entonces este nu sub A tiene el valor 1. Y ese valor es 0,059, que esa sería la constante cinética. Y la unidad va a ser, si estamos expresando en días, días a la menos 1. Y me preguntaba cuánto iba a alcanzar el valor 50 y cuánto tiempo iba a tardar en alcanzar ese valor. Y entonces directamente vuelvo a esta ecuación, como conozco la ecuación reemplazo, donde la concentración de A, que es el pardeamiento, es 50, despejo el tiempo y el tiempo me da 2 años y 2 meses. Y la pregunta que siempre tengo que hacer y también poner en los resultados es el R cuadrado, porque ajustar se puede ajustar y hoy con los programas de computación es muy simple hacerlo, pero la pregunta es si realmente se ajusta, tengo que poner siempre el R cuadrado para verificar. Y en algunos casos es posible que se pueda ajustar a orden 0, a orden 1 y orden 2. Recuerden que son alimentos y los alimentos son datos experimentales y son bastante complejos. Así que es probable que se ajusten en las tres formas y cuál va a ser la que mejor ajusta es la que tenga el R cuadrado más alto. Vamos a ir a otro ejemplo de una reacción que pasa en los alimentos relacionada con esto justamente. Hay reacciones donde la concentración del producto presenta un límite. Por ejemplo, vamos a seguir la manifestación de una reacción a través de una propiedad física, como puede ser en la gelificación de la proteína, como para medir la fuerza de gel, o el color para analizar el pareamiento no enzimático en un sólido, o un cambio de textura durante la cocción. Algunos puntos de puntuación sensoriales durante el almacenamiento. Todos esos casos tenemos un valor máximo, ¿no? Y la magnitud del atributo medido puede estabilizarse no por el agotamiento de los reactivos, sino porque la técnica de medición ya no puede detectar un aumento adicional de la intensidad. Y entonces en esos casos el tipo de ecuación se ajusta a esto. Fíjense qué interesante. Es el logaritmo de 1 menos
la concentración de A sobre la concentración de A asterisco. ¿Qué es A asterisco? La máxima concentración de A. Veamos un ejemplo, porque esto lo podríamos aplicar, por ejemplo, en un dulce de leche, que queremos medir el color del dulce de leche. Entonces, si este es el caso de la firmeza de un gel proteico en función del tiempo, y nos pide que determinemos la constante cinética de velocidad. Entonces acá aparece en la tabla de valores y si yo graficara la firmeza con el tiempo, voy a ver una saturación de los datos. Y lo que tenemos que hacer es reconocer cuál es el máximo valor. El máximo valor claramente es 10,2. Entonces ese valor lo voy a escribir acá y voy a hacer en una tabla el logaritmo de 1 menos la concentración de A, que es la que leo acá, la firmeza, sobre 10,2. Y lo que voy a representarlo en función del tiempo, que en este caso es minutos, y observo que aparece una recta. Y el valor de la recta con el origen 0, porque fíjense que la firmeza es 0 cuando el tiempo es 0 y lo considero al punto 0, me permite hallar la pendiente que es la constante cinética. ¿Qué unidad tendrá? Si el tiempo se mide en minutos, tendrá la unidad de minutos a la menos 1. Otro ejemplo de reacción química en los alimentos es, por ejemplo, la hidrólisis de la lactosa, que sería un caso como de equilibrio donde tendríamos un reactivo que se descompone en dos productos, como en este caso. Acá tenemos la reacción. Por lo tanto, tenemos una constante cinética derecha y una constante cinética inversa. Y la constante cinética derecha es distinta que la constante cinética inversa, porque justamente tenemos dos productos. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente. Veamos este ejemplo. Tenemos el suero de queso cottage, que contiene inicialmente 4,3% peso en volumen de lactosa. Cuando se trata con beta-galactosidasa, que es una enzima, mostró una hidrólisis máxima del 80% de la lactosa. Calcule la constante de equilibrio. O sea, en esta condición nos encontramos en una condición de equilibrio. O sea, pusimos la enzima y dejamos que se alcanzara el equilibrio. Por lo tanto, en esta reacción que no está puesta el agua, porque el agua forma parte acá de los reactivos, pero no la vamos a considerar en la constante de equilibrio porque se trata justamente del solvente, ¿no? Actúa como solvente. Entonces, la constante de equilibrio va a ser la concentración de glucosa, la concentración de galactosa sobre la concentración de lactosa. Y como nos están dando los datos, yo lo que les recomiendo es que piensen, por ejemplo, en 1 litro de suero, cuánto lactosa tienen, y bueno, y después los resultados se van a obtener fácilmente porque sabemos cuál es la descomposición. Recuerden que las concentraciones van a ser concentraciones de tipo molares, moles por litro, y así lo tenemos que explicar. Entonces, cuando hacemos los cálculos, vamos a tener que hallar en el equilibrio la concentración molar de cada uno de lactosa, glucosa y galactosa. Y que los pesos moleculares son importantes. Hay que poner el peso molecular de la lactosa, 342 gramos por mol, de la glucosa y la galactosa es 180 gramos por mol. Así sacamos la constante de equilibrio termodinámica. Y ahí esperamos. Porque bueno, ya sabemos que estas constantes cinéticas están relacionadas directamente con la constante de equilibrio. Por otro lado, dice que se hace un experimento y se añade enzima al suero y la mitad de la lactosa se hidrolizó en 25 minutos. Y nos dicen que calculemos la constante de velocidad para las reacciones directa e inversa y el tiempo requerido para obtener una conversión del 77% de lactosa bajo las condiciones dadas. Entonces, lo primero que voy a resolver es una ecuación de diferencial.
Porque recordemos que teníamos que la velocidad de la reacción, que era la velocidad de desaparición de la lactosa con respecto al tiempo, le pongo negativo porque era desaparición, era un reactivo, la constante directa, que tenía que ver con la concentración de la lactosa de orden 1, menos la constante inversa de glucosa y galactosa, también de orden 1. Bueno, esta ecuación es una ecuación diferencial. Y entonces lo que yo estoy haciendo es tratar de integrarla. Y para poder integrarla, lo que hago es, en vez de poner constante directa, cinética directa, pongo constante inversa, constante de equilibrio. Y lo reemplazo acá. De esa forma, tengo solo una incógnita, que es la constante inversa, constante cinética inversa, que la despejo y la dejo expresada acá, porque la constante de equilibrio ya la habíamos calculado. Bueno, seguimos con la ecuación diferencial. Para resolver esta ecuación diferencial tengo que todo este término ponerlo dividiendo y el tiempo lo puedo poner con la constante inversa juntas porque no le pasaría nada porque es una constante diferencial de t. Y de esa forma lo integro. El resultado de la integración que yo se los recomiendo que lo hagan para verificarlo si le da el mismo resultado que me dio a mí, ya llamé L, concentración de L cerito a la concentración inicial que tiene la lactosa. Esta expresión me sirve para cualquier situación, ¿no? Entonces, despejando la constante cinética inversa, como conozco todos los datos, porque me dan algunos datos, dice que se hidroliza en 25 minutos, la mitad del suero, o sea, todas esas concentraciones son datos conocidos, puedo sacar cuánto es esa constante inversa de reacción y vuelvo a utilizar esta ecuación y junto con la constante de equilibrio calculo la constante cinética directa. Las respuestas están acá, ustedes lo pueden verificar y sería muy interesante que lo logren hacer. Pero no era solamente hallar las constantes directas y las constantes inversas. En realidad lo que a mí me interesaba era tener una ecuación donde uno pudiera medir cuánto había desaparecido la lactosa y poder entonces hallar cuánto o pretender cuánto tiempo tenía que dejar el experimento para conocer, eh, para, eh, para poder determinar el momento exacto donde se tenía que cortar la reacción. Y ahí tenemos un ejemplo, dice, para convertir el 77% de la lactosa, ¿cuánto tiempo se tiene que dejar? Entonces, volvemos a utilizar toda esta ecuación conociendo las constantes inversas, o por ejemplo, esta es mucho más práctica, y podemos ahí calcular el tiempo necesario. Otra de las metodologías para hallar las constantes cinéticas es a través del método de las velocidades iniciales. Acá tenemos, por ejemplo, dos reactivos que se convierten en un producto a través de una velocidad, pero no sabemos el orden de la reacción con respecto a alfa ni con respecto a beta. Y queremos saber. Y bueno, por ejemplo, podemos analizar cómo desaparece A con respecto al tiempo de dos maneras diferentes, utilizando, por ejemplo, la misma concentración inicial de B en la reacción y diferentes concentraciones iniciales de A. Y los datos que nos va a permitir analizar podríamos dividir ambas expresiones matemáticas, son dos velocidades diferentes y nos va a quedar, la constante cinética es la misma, nos va a quedar de alguna manera permitir calcular el orden de la reacción con respecto a A, que en este caso lo llamamos alfa. Vamos a ver un ejemplo que creo que va a ser más interesante. Tenemos acá una concentración molar de A, una concentración molar de B y una velocidad inicial de la reacción. Entonces, en el primer momento voy a elegir aquella que tenga la misma concentración de B. Entonces, escribo la concentración que tenga A, que es diferente a cada una de las dos velocidades iniciales de reacción,
y puedo despejar el orden con respecto a alfa. Y en este caso da 2. Y luego puedo utilizar cualquiera de las expresiones, la que yo quisiera, pero ya sé que el orden de la reacción de alfa es 2. Y por ejemplo, en esta, que sería la velocidad 4,2 por 10 a la menos 3 es igual a la constante cinética por la concentración que tiene inicial A, que es 4,6 por 10 a la menos 4, el orden de la reacción es 2, por la concentración de B, que es 6,2 por 10 a la menos 5, elevado a la beta, y lo que yo puedo hacer es, como no conozco el valor de la constante cinética, utilizar otra ecuación cualquiera, por ejemplo, elegí la primera, y volver a expresar todo. Y lo que voy a hacer es, al dividirlo, se puede cancelar a la constante cinética y puedo despejar el orden de la reacción con respecto a beta, que en este caso da 1. Una vez que uno tenga el orden de la reacción con respecto a los dos reactivos, despejar la constante de equilibrio cinética es simple porque puedo elegir cualquiera de los 3 datos que tenemos y hacerle el despeje. El tema es que una vez que obtuve el valor, que en este caso es 3,20 por 10 a la 8, tengo que ponerle la unidad. Si el orden global es 3, entonces voy a tener que poner mol a la menos 2 por segundo a la menos 1. Otra de las formas para hallar el orden de la reacción o la constante cinética es a través del tiempo de vida media. Por ejemplo, si tengo una reacción como que A se transforma en productos, puedo, según el orden de la reacción, hallar el tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? El tiempo necesario para que desaparezca el 50% de la concentración inicial del reactivo. Entonces, si utilizamos estas reacciones, estas ecuaciones en estos casos, acá ya le puse el signo negativo porque ya veía que era un reactivo que estaba desapareciendo, lo pongo de forma general. Entonces, en este caso, lo que voy a encontrarme es que el tiempo de vida media, si integro entre dos concentraciones diferentes, este va a ser para orden 0. El tiempo de vida media es la concentración de A inicial sobre 2 por la constante cinética. Y el tiempo de vida media para cuando n vale 1 es igual al logaritmo de 2 sobre la constante cinética. Y el tiempo de vida media para el orden n igual a 2 es igual a 1 sobre la constante cinética por la concentración de A inicial. Lo más interesante de todo es que en todas las formas que están escritas de tiempo de vida media está la constante cinética metida ahí. O sea que si a mí me dan el tiempo de vida media y la concentración inicial, ya sé cuánto es la constante cinética, porque lo puedo despejar acá, en este caso. Y si ese orden 1, lo puedo sacar rápidamente con esta ecuación. Y si es de orden 2, también necesitamos la concentración inicial y podemos sacar el tiempo de vida media y podemos hallar la constante cinética. Para el caso del orden 1, lo que diferencia en los otros dos casos es que no depende para nada de la concentración inicial. Fíjense, en este caso el tiempo de vida media está directamente relacionado con la concentración inicial que yo le ponga a la reacción. O sea, cuanto más cantidad haya de reactivo, más tiempo me va a tardar. Y en este otro caso, cuanto más cantidad de reactivo haya, menos tiempo voy a tardar para el orden 2. Pero para el orden 1 no está relacionado con la cantidad de reactivo. Acá tenemos un caso justamente de una reacción de orden 1 donde observamos que si yo pongo una cantidad de reactivo muy grande, el tiempo de vida media para que desaparezca la mitad de la concentración de ese reactivo es este. Pero si tengo una concentración de reactivo muy chica, el tiempo de vida media para que desaparezca la mitad es el mismo, porque no depende de la concentración de reactivo.
Tenemos reacciones que ya habíamos visto que eran exotérmicas y reacciones que eran endotérmicas. En aquellas que son exotérmicas, los reactivos pasan a productos y se libera energía, o sea, delta H es menor que cero. Decimos que la energía que tienen los productos es menor que las que tenían los reactivos. Y en aquellas reacciones endotérmicas, los productos tienen más energía que los reactivos, entonces necesitan energía para que se produzca la reacción y decimos que el delta H es mayor que cero. Pero la teoría del complejo activado dice que los reactivos para pasar a productos necesitan una energía extra. ¿Qué hace esa energía extra? Los activa para que puedan reaccionar. Esa energía se llama energía de activación. O sea que en realidad para pasar los reactivos a productos, para esta reacción exotérmica tenemos que incorporar una energía de activación y luego tenemos una pérdida de calor en este caso. Y en este otro, una incorporación de calor, porque era, habíamos dicho que, sí, una pérdida de calor. Y en este otro, para pasar de reactivos a productos, tenemos que incorporarle una energía de activación que es mucho mayor que en el caso endotérmico que en el exotérmico. Sin embargo, esta teoría del complejo activado para los alimentos muchas veces no es muy aplicable. Pero de todas maneras, el tema de la energía de activación se suele usar y bastante. Es poco probable que la magnitud de estas energías de activación en sistemas alimentarios pueda interpretarse en términos de teorías de colisiones o estado de transición. Las reacciones que ocurren en la mayoría de los sistemas alimentarios son demasiado complejas, con múltiples reactantes y reacciones involucradas. Pero esta ecuación, que se llama ecuación de Arrhenius, que me vincula la constante cinética con la energía de activación, es muy interesante para aplicar. Si yo realizo el logaritmo de la constante cinética, va a ser igual a menos la energía de activación sobre R por 1 sobre T, y lo grafico el logaritmo de la constante cinética en función de 1 sobre T, voy a obtener una recta. Y esa recta, lo que pendiente de esa recta, me va a permitir calcular la energía de activación. M, que es la pendiente, es igual a menos energía de activación sobre R. La energía de activación tiene valores que pueden ir desde muy bajos hasta aproximadamente 500 kJ por mol, o sea, desde 0 hasta 500 kJ por mol. Y en esta tabla, que está muy interesante porque tiene los valores de las energías de activación más comunes, de las situaciones más comunes, por ejemplo, la oxidación de los lípidos, la destrucción de las esporas, la retención de ácido ascórbico, la desnaturalización de unas proteínas. Entonces es interesante porque uno teniendo el valor de la energía de activación aproximadamente de la reacción que uno espera o que sabe que es la prioritaria, puede hallar la constante cinética para otra temperatura, sin hacer el experimento. Fíjense qué interesante, porque la destrucción de las esporas o la inactivación de células vegetativas tiene una energía de activación más baja que para desnaturalizar unas proteínas, que esa es la máxima energía de activación. Y eso está bueno porque nos permite poder inactivar o realizar un alimento que esté inocuo sin alterar las condiciones de las proteínas para su funcionalización. Y hablando de inocuidad alimentaria, me gustaría hacer un breve comentario sobre el modelado de procesos térmicos. Si nosotros analizamos el crecimiento bacteriano, es una reacción que se puede decir que es una reacción cinética de primer orden, donde tenemos una exponencial. Si graficamos la concentración de los microorganismos en función del tiempo, tenemos una exponencial como esta.
es una exponencial natural. Entonces, este es el número de microorganismos iniciales que van a crecer de forma exponencial con una constante cinética por el tiempo, ¿no? Menos K por T. Y esa está siguiendo una cinética que es de primer orden. Lo que sucede es que esta forma exponencial se puede expresar de otra manera, por ejemplo, despejando. Uno podría decir esta constante cinética que era de orden exponencial, transformarlo a un exponente decimal, y esto, la única diferencia que hay entre ellos es como cambiar el logaritmo, pasar del logaritmo natural al logaritmo decimal. Si ustedes miran, las dos expresiones son exactamente iguales, pero en vez de la constante cinética aparece D, que está dividiendo. D tiene las mismas unidades que el tiempo y se llama tiempo de reducción decimal, que es el tiempo necesario para lograr una reducción del 90% en la población microbiana. También se puede decir que es el tiempo requerido para una reducción de un ciclo logarítmico en la población de microorganismos. Por lo tanto, miren ustedes que la constante cinética y D están relacionados directamente con 2,303 sobre D. ¿Qué es 2,303? El pasaje de logaritmo natural a logaritmo decimal. Por lo tanto, se puede expresar con forma de logaritmo decimal en función del tiempo, y ahí vamos a obtener una recta, y en esa recta vamos a poder medir el tiempo D. Poder tener el valor de D es más que interesante porque se puede ver cómo cambia D cuando cambia la temperatura, de forma similar a lo que habíamos hecho con Arrhenius, con la constante cinética, hacerlo con D. La diferencia que tenemos es que directamente, en vez de utilizar Arrhenius, utilizamos una relación directa con la temperatura en medida en Celsius. Y entonces, de esta manera decimos, el valor Z justamente es el incremento de la temperatura necesario para reducir el tiempo de reducción decimal en un factor de 10. Es decir, para el que el microorganismo se inactive 10 veces más rápido, ¿cuánto tengo que aumentar la temperatura? Y acá podemos ver un ejemplo, porque tenemos graficado el logaritmo de D en función de diferentes temperaturas. Y entonces vemos que cuando tenemos un Z de 10 grados, por ejemplo, pasamos de 80 a 10, lo que pasa es que cambia de 1 minuto a 10 minutos. Podemos, si aumentamos la temperatura a 10 grados, podemos reducir el tiempo de inactivación de 10 minutos a 1 minuto. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto con más temas de físico-química.